Buenas tardes. Buenas tardes con todos y todas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todas, compañeras. Una linda tarde. Mi nombre es Verónica López.
Buenas tardes. Buenas tardes, hola Verónica. Verónica, buenas tardes. Bueno, ya son las 2 de la tarde. Buenas tardes, ahora sí con todos. Un gusto saludarles. También un gusto que, bueno, estamos hoy un poquito más organizaditos y ya han entrado la mayoría. Y ya como que estamos también siguiendo más pues las reglas para poder interactuar por Zoom esta gran cantidad de personas. Bueno, yo les estaba escribiendo por el chat que hoy correspondía a lo que sería trabajar la unidad temática 2 en cuanto a cognición y emoción en el aprendizaje. Es una temática larguísima y es muy ambicioso, pues abordar todo lo que implica solamente en este corto espacio de tiempo, pero trataremos, tanto mi persona, mi nombre es Diana Sánchez, como la profesora Mónica Bustamante, que estaremos pues a cargo de esta actividad del día de hoy, de darle sobre todo las aplicaciones prácticas de este conocimiento en el quehacer educativo. Les voy a pedir algo antes de empezar, es decir, eso ya casi que es un capricho, pero me gusta mucho que tomen notas escritas. Entonces, todo aquel que quiera llevarse algunas ideas importantes hoy, pues yo le invito a tener un cuaderno, a tener una hoja a mano, un lápiz, esfero, y que empiece a anotar. Además de anotar ideas que consideren importantes, me gustaría que anotaran aquellas cosas que no les quedan claras o dudas que les pueda surgir a medida que vayamos presentando los contenidos. De tal forma que, pues, al final al terminar esta exposición, ustedes puedan plantearlas y también poder responderles. El tomar notas es importantísimo, eso llevaría a una clase aparte, pero profes, no pierdan esa buena costumbre y síganla pidiendo en sus estudiantes. ¿De acuerdo? Aún cuando estemos en clase virtual, ustedes tomen notas, ¿sí? Es fundamental cognitivamente hablando. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidas a esta segunda actividad del taller de neurociencia aplicada a la educación inicial y iniciaría entonces, bueno, voy a empezar yo con la presentación, ¿de acuerdo? Vamos a empezar hablando de unas cuestiones fundamentales, sobre todo aquellas relacionadas con procesos cognitivos. Bueno, precisamente las profes hemos decidido empezar por aquí. Un término que puede que muchos lo hayan escuchado, pero que a veces no se entiende la magnitud de lo que representa. Y viene a ser precisamente madurez cerebral. Y este término se refiere a un nivel de organización y desarrollo madurativo. Y su evidencia es precisamente en esas funciones cognitivas y conductuales de nuestros niños. Yo les traigo acá al ladito el concepto de madurez neuropsicológica. Me gustaría que ustedes lo leyeran, ¿no? Y van a ver que realmente son muy similares. Entonces, en lo que resta de la conferencia, ya sea que yo hable de madurez cerebral o hable de madurez neuropsicológica, voy a estar refiriéndome a lo mismo, ¿de acuerdo? A ese desarrollo madurativo y de organización de las funciones cerebrales que permiten la expresión de las funciones cognitivas y de la conducta del niño. Entonces, indistintamente voy a usar los dos y sobre todo la voy a utilizar como condicionante del desarrollo cognitivo. ¿Y por qué esto? Bueno, precisamente porque una de las grandes falencias que tenemos en nuestra o muchas veces por seguir, digamos, ese diseño curricular que se nos ha impuesto, pues hace que el niño no pueda asimilar esos nuevos aprendizajes que le estamos proporcionando, o puede que la escuela es innovadora y se ha propuesto, ayer hablaban las profes, pues el tema de que aprendan a leer y escribir desde los 6 años, y vemos que hay niños que sí, pero hay muchos otros que no pueden. ¿Y por qué no pueden? Precisamente por esta palabrita que yo les traigo,
Porque si su cerebro no está listo, si su cerebro no está organizado y desarrollado lo suficiente para asimilar todo el procesamiento que implica el aprendizaje de la lectura y la escritura, simple y llanamente va a haber errores. ¿Es una dificultad de aprendizaje? No. Es una inmadurez cerebral. ¿De acuerdo? Es una inmadurez cerebral. ¿Y por qué es importante saber esto? Precisamente porque también uno de los términos que utilizaban, una de las cuestiones que les explicaban ayer, tenía que ver con el ritmo de desarrollo. Cada persona y cada niño tiene un ritmo particular de desarrollo. Entonces, no podemos, por supuesto, realizar una enseñanza generalizada. Vamos entonces a entender que no todos van a estar listos para enseñar determinados contenidos, pese a que se encuentren en la misma edad cronológica. El niño va a aprender lo que esté listo para aprender. ¿De acuerdo? Cuando ya ha avanzado a etapas superiores, ya tiene edades superiores y él no ha alcanzado ese aprendizaje, pese a que ya se puede esperar que ya está listo para esto, bueno, entonces podemos inferir que puede haber alguna dificultad y por supuesto remitirlo a las personas especializadas. Profe, algunos elementos importantes de valorar este tema de la madurez cerebral. Vamos empezando hablando de lateralidad, que el niño que si es diestro o si es zurdo. Y realmente esto no se define, bueno, hasta una edad entre los 4 y los 7 años, la lateralidad de las manos. Y muchas veces pues ya les estamos condicionando, o en las escuelas, les estamos condicionando a que hagan todo con una mano preferente, cuando aún puede que todavía fisiológicamente no se haya establecido. Otro ejemplo frecuente de profes, y que me ha llegado muchas veces a consulta, es con niños de 6 años que todavía no escriben la H y la P en espejo. Entonces le mandan con una sospecha de una dislexia, cuando realmente todavía, por su madurez cerebral, se dice que es normal la escritura en espejo. Entonces, esos son algunos indicadores de por qué es importante partir de ahí. Porque este desarrollo cognitivo, que vamos a conocerlo como la capacidad de adquirir el conocimiento a través del aprendizaje y la experiencia, va a estar condicionado por la madurez cerebral. El niño va a ser capaz de aprender en base a la madurez cerebral que posea. Creo que esa es la nota fundamental que quiero que se lleven de acá. Cerebral. Este gráfico está un poquito grande, profe, pero bueno, me pareció desde ayer, por sus preguntas, que era una necesidad explicarlo. Aquí hay una categoría que no hemos abordado, se llama neurodesarrollo. Realmente tampoco la vamos a desarrollar mucho ahora, pero bueno, más o menos es esta disciplina dentro de las neurociencias que estudia precisamente ese proceso de maduración cerebral. ¿Qué les quiero indicar con este esquemita, profe? Y les invito a que medio lo copien también, porque es muy importante. En el centro de este esquema vamos a hablar de madurez cerebral. Lo que queremos es que el cerebro de nuestro niño se desarrolle. Pero hay factores que van a influir en ese desarrollo, en esa madurez, y van a ser factores biológicos, pero también factores culturales, psicológicos y socioeconómicos. Voy a hablar un poquito de los biológicos. Dentro de esos factores biológicos, bueno, ustedes pueden ver, es bien explícito el esquema, dice que hay algunos endógenos propios, pues vienen ya determinados por esa herencia genética, factores epigenéticos también el tema de las comunidades cerradas, de que existan casos de consanguinidad, que ahí se mezcla lo biológico con lo cultural, y factores exógenos. Factores exógenos son todos aquellos eventos que ocurren antes del parto, durante el parto y posterior al parto. Antes del parto podemos hablar de infecciones en la madre o desarrollo de algunas enfermedades, las más frecuentes que afectan la madurez cerebral. Pues tenemos la rubiola, la tosoplasmosis, se me puede quedar alguna, pero bueno, hay algunas que están declaradas ya como que afectan este desarrollo. También la exposición a agentes tóxicos, el consumo de medicamentos que no están, digamos, aptos para personas en periodo de embarazo, y otros factores. ¿Cuáles son los perinatales? Todos aquellos eventos que van ocurriendo en el momento del parto, que pueden ser desde el manejo que se haga del parto, ya no se usan los forceps, pero sabemos que antes sí, desde el pinzamiento oportuno del cordón, desde cómo nace ese niño, de ese Apgar, que es esa pruebita Apgar que le hacen, que nos da ese indicador de cuáles son precisamente su estado al nacer, y si han ocurrido eventos, ya sea que ha tenido vueltas de cordón, que ha sufrido hipoxia, también, que ha nacido con, dígase, con la glucosa baja, como se conoce normalmente,
o factores postnatales como puede ser la ictericia, que se ponen amarillitos y no reciben un tratamiento, una intervención terapéutica adecuada. Puede ser también que adquieran infecciones virales, la meningitis es una de las más peligrosas, y de ahí pueden también considerarse pues caídas y ese tipo de elementos. Todos estos factores pueden estar condicionando esa madurez de nuestro cerebro, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos del otro lado del esquema? Bueno, entonces vamos a agrupar aquí factores culturales, psicológicos, socioeconómicos. La estimulación que recibe el niño también va a condicionar esa madurez cerebral, pero no solo la estimulación psicosensorial, sino la estimulación afectiva. La relación que se establece madre e hijo, ¿de acuerdo? Sobre todo la madre como figura principal del afecto del infante. Bueno, esto tiene de base otras teorías psicológicas que no podemos ahora profundizar. Las posibilidades educacionales. Un ejemplo, si vemos un niño que ha nacido de una patología aparente, pero se crea en un ambiente empobrecido en estímulos, dígase que tanto papá y mamá puede ser que tengan una discapacidad intelectual o un muy bajo nivel cultural, por tanto, ellos pueden no suplir esas necesidades de estimulación que necesita el niño y se puede generar incluso una discapacidad intelectual por esa relación. O digamos, también es frecuente pues en comunidades rurales muy alejadas del contacto con otras personas, el acceso a las escuelas, también las posibilidades nutricionales. Yo creo que el tema de la nutrición está más que sabido en la afectación pues, del desarrollo del y también el acceso a los servicios médicos. No es lo mismo, por supuesto, digamos, ayer ponían el ejemplo, preguntaban por el tema de las epilepsias, una de las desencadenantes de las crisis epilépticas muchas veces es, a ver, en algunas ocasiones son las fiebres muy elevadas, pues desencadenan lo que sería una convulsión y a partir de ahí empiezan a ocurrir generalmente crisis epilépticas. Sin embargo, una persona que tiene un acceso cercano a servicios de salud, pues es más rápidamente atendido que una persona que vive muy alejada o muy distante, que incluso puede que ni siquiera sea valorada esta situación por un médico. Todos estos factores tenemos que tomar en cuenta y recalco una vez más lo que decían ayer, la importancia de la ficha. Como docentes tenemos que empezar partiendo de una buena revisión de la ficha familiar. No es de gana que ahí piden a qué tiempo se sentó, a qué tiempo el niño dijo sus primeras palabras, pues a qué tiempo empezó la marcha, ¿de acuerdo? O de cuántas semanas nació, si necesitó algún tipo de ayuda adicional, si estuvo ingresado o no, neonatología. Todos estos indicadores les va a decir a usted si hay posibles alteraciones y que puedan haber condicionado un daño a nivel cerebral. Entonces, no significa que todas las personas que hayan tenido alguno de estos eventos necesariamente desarrollen un daño cerebral, ¿de acuerdo? Porque también tocaron el tema de plasticidad. Pero se le conoce, nosotros le manejamos como niños con riesgo cognitivo. Es decir, es un niño que vamos a ir siguiendo de cerca su desarrollo para detectar, para darnos cuenta cuando hay alguna dificultad y sobre todo para intervenir precozmente, porque esa es la clave para evitar alteraciones y dificultades en el aprendizaje, la intervención precoz. Entonces, yo les hablé allá de desarrollo cognitivo, que va a ser esa capacidad similar. ¿Y cómo logramos ese desarrollo cognitivo? Pues mediante los procesos cognitivos, que van a ser esos mecanismos que usamos para aprender, en resumen, ¿verdad? Es decir, los que usamos para adquirir, asimilar, almacenar y recuperar la información. ¿Qué procesos cognitivos estoy hablando? Bueno, de estos que tienen acá y que yo estoy segura que ustedes conocen. Alguno puede que los conozca clasificados en procesos cognitivos básicos, procesos cognitivos superiores. Pero a la larga, este interjuego e interrelación de procesos son los que van a estar condicionando cómo el niño o la persona interactúa y aprende de su ambiente. Por tanto, son fundamentales. Ahora sí, profes, vamos a educación inicial. ¿Qué pasa con educación inicial? Como todos sabemos, pues esa primera etapa
no es que sea la única en la que se aprende, pero es una etapa muy sensible porque tiene mucho potencial, porque están reproduciéndose muchas neuronas, están conectándose también muchas de ellas. Entonces, si le damos a los niños, pues, los estímulos necesarios, va a haber una mayor y una mejor también madurez cerebral y por ende un adecuado funcionamiento de los procesos cognitivos. ¿Cuál sería uno de esos procesos cognitivos básicos? Vamos a ver la percepción como precisamente esa capacidad que tienen las personas para captar, procesar y dar sentido a la forma activa de la información. Perdón, profesor, estoy buscando algo que representarles. Entonces, este proceso cognitivo es de los primeritos que mandamos. Es de los primeritos que están listos, ¿de acuerdo? Desde que estamos incluso en el vientre materno, porque si hablamos de estimulación prenatal, sabemos que si el poner estímulos auditivos al niño, que si propiciar caricias al vientre para que de esa forma también el niño pueda sentir el movimiento, nos dice que también está funcionando. Pues los órganos sensoriales, no digo que todos y no digo que bien, pero sí están funcionando para poder captar información del medio. Entonces, este es uno de los primeros que se encuentran pues, como que listos para ir procesando esa información a la que el niño se enfrenta después que nace. ¿Y cuáles serían esas fases? ¿Y por qué también sería importante en trabajarlas en educación inicial? Bueno, lo primero que hace el proceso de percepción va a ser seleccionar, porque a nuestro alrededor tenemos muchos estímulos. Ustedes están ahí sentados ahora y a lo mejor están mirando a sus hijos que estén tranquilos, que no estén haciendo bulla, o está escuchando la olla que está sonando en la cocina, o a lo mejor oliendo y pendiente de que no se queme, ¿verdad? Pero entonces tenemos muchos y nos sobrepasan. Realmente, aparte de estos estímulos que yo les dije, tienen muchos más. Tienen una luz pues de frente a su campo visual que está ya demandando su atención, puede ser que haya ruidos de fondo en la calle y muchísimos, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacemos? Pues el cerebro elige porque no puede procesarlo esto, porque sí tenemos una capacidad limitada de procesamiento de información y vamos a elegir qué información vamos a percibir. Por supuesto, esta selección se lleva a cabo con otro proceso que es la atención y se hace en base de nuestros intereses, nuestras preferencias. Pero lo primero que hacemos es seleccionar. Y vamos a pensar ahora, bueno, que yo soy precisamente esa niña de 5 o 6 meses que estoy sentadita y veo esto cerca de mí y lo agarré, porque esto me llamó la atención, ¿sí? El segundo paso va a ser precisamente la organización. ¿Qué pasa con lo que yo estoy percibiendo? Imagínense esta guagua de 6 meses, ¿ya? Estoy percibiendo a mi tacto que esto está duro. Ya estoy percibiendo un color, ¿sí? Pero además de eso, como soy guagua y tengo 6 meses, me lo llevo a mi boca, porque mi percepción oral es la que está más desarrollada, ¿no? Y empiezo a probarlo, a morderlo, lo babeo todo, porque precisamente es la capacidad que tenemos de agrupar los diferentes estímulos que estoy captando de este objeto, ¿ya? Para poder, por supuesto, integrarlo. Integrarlo e interpretarlo, que sería la próxima fase. Ya tengo los estímulos seleccionados y también le voy a dar un significado. Este significado va a ir directito a mi almacén, ¿verdad? Ya sé, como guagua, que cuando ve algo parecido a esto, pues ya mi cerebro se va a anticipar y va a saber que es duro, aunque no lo puede verbalizar el niño, pero también va a saber que no sabe muy bien, que no sirve para comer, ¿sí? Y pues lo va a archivar en algún lugar de la memoria. Cuando ya el niño crece y además de hacer así, digamos, la mamá le abrió, ya añado esa información a ese archivo, que ya eso es en memoria, y la mamá le puso a dibujar con esto. Le añadí una función, ¿ya? Pero precisamente el acto de organizar toda la información que entra por nuestros diferentes sentidos es importantísimo, porque si se dieron cuenta, yo les estoy hablando de que pude guardar y pude guardar, pero significa que la información antes de guardarla tuvo que ser percibida, tuvo que ser seleccionada, organizada e interpretada. Entonces, por eso es un proceso fundamental.
¿Qué pasa con nuestros niños de inicial? Bueno, voy a hablar generalmente de 0 a 5 años, de 0 a 6 años. Ustedes pueden pues ya entender que hay especificidades de acuerdo al grupo de edad. Es importante desarrollar en primer lugar nuestros órganos de los sentidos, estimularlos, es decir, hablemos, profes, de esas edades antes de los 3 años en que yo voy a trabajar la estimulación visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil. Además de eso, puedo trabajar otras sensaciones como la vestibular, que me da el equilibrio. Puedo trabajar también la información propioceptiva, pero eso es un poquito más complejo hasta que nuestro niño pues empiece a distinguir y diferenciar él como persona. Pero sí puedo ir estimulando, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa después que nuestros órganos de los sentidos ya están maduritos, ya captan todo bien? Ahí le enseño qué es duro, qué es blando, todo tipo de texturas, ¿verdad? ¿Recuerdan esas actividades que ustedes hacen? Pues están trabajando percepción. Empiezo a trabajar lo que sería la organización. Vamos a integrar en cuanto a tiempo y espacio. Y ahí es importante trabajar cuestiones de arriba, abajo, bueno, también derecha, izquierda, empiezo ya a trabajar, aunque eso pertenece más a la lateralidad, pero la lateralidad se establece en base a la percepción del mundo que usted tenga. También, trabajo empezando a encajar, ¿sí? Digamos, de acuerdo a las formas, empiezo ya a agrupar por colores. Lo importante no es tanto, de hecho, uno de los temas que más importa a los padres es que el niño se aprenda los colores. Pero para el aprendizaje de colores tuvo que ocurrir un proceso antes. En primera, un proceso de identificación del color. Él no lo puede decir, pero él nota que este es diferente. Después de esto empieza a agrupar en base a esa identificación, ¿sí? Después de eso, cuando usted dice, empieza a ponerle pues un nombre. Usted dice, este es el amarillo, a ver, dame el amarillo. A lo mejor usted le pregunta qué color es esto y no le puede decir, porque implica pues un proceso de nominación que incluye lenguaje. Pero viene a ser la nominación que las que quieren los papitos, ¿no? Pero lo lógico y lo mejor es enseñar a darle sentido. Es decir, primero hacer juegos de asociación para que aprendan. Como pueden ver, aquí le estamos pues mostrando un ejemplo de actividades que se utilizan para desarrollar percepción. Ya sea los famosos juegos de encaje, también pueden ser juegos pues, de completar mitades para yo ir agrupando. Es importante, profes, y aprovechando el momento, que tengo muchas profes aquí, puedo hacer una labor por los niños, trabajar muchísimo la audición. Estamos priorizando lo visual, y lo visual es importante porque es el 80% de la información que procesamos, pero no es todo. Para que nuestro niño desarrolle una buena capacidad lectoescritora, necesitamos que haya un buen desarrollo de la percepción auditiva. Vamos a desarrollar el oído fonémico desde la etapa de inicio. El ritmo, a diferenciar, a reconocer fonemas al inicio o al final de una palabra, ¿sí? Y eso nos va a sentar las bases, ese desarrollo perceptivo auditivo para los procesos que vienen después. Otro proceso que es básico, que está en el fondo de todo, velando porque todo ocurra, precisamente es la atención. Y la atención nos va a permitir orientarnos hacia esos estímulos del medio. Reitero, orientarnos. Recuerden, la percepción los procesa. La atención nos orienta a ellos, nos indica cuáles son los que nos interesan y también procesarlos para poder emitir, por supuesto, una conducta o una respuesta. Hay diferentes tipos de atención y acá yo les traigo algunas de ellas. Cuando se habla de atención arousal, bueno, se refiere a una red de alerta que está en nuestro cerebro. Esa atención es más fisiológica, ¿de acuerdo? Es menos, como quien dice, aprendida. Cuando estamos dormidos. Por eso, cuando usted puede que esté incluso en un sueño profundo, pero escucha un timbre, el sonido de su teléfono o una voz conocida, usted se despierta. Porque su cerebro lo captó como un estímulo importante y más si es... recuerden, un estímulo que va a facilitar su supervivencia y hace que usted
vuelva a activarse y despertar y poder actuar en consecuencia de esta. Entonces, esta es más fisiológica. ¿Qué tenemos que saber de estas? Porque digo, esta no la podemos educar en tanto en nuestros niños, pero vamos a tomar en cuenta que si el niño está adormilado, pues esta tensión va a estar prevaleciendo, digamos, sobre las otras. Puede ser que fundamentalmente el niño solo le llame la atención si se emite un sonido fuerte o algún estímulo que llame su atención, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que tenemos que valorar, sobre todo cuando estamos trabajando con nuestros niños, ver cuando ya esa atención, ya ellos están como que se desconcentran más fácil, como que les llama menos atender lo que está pasando a su alrededor, para entender cuándo está agotado el niño, cuándo necesita descansar o cuándo debemos proporcionar un estímulo para volver, como quien dice, a estimular esa atención. Bueno, las que vienen, ustedes sí le conocen un poquito más, que es la atención focalizada, que es la capacidad que tenemos pues, para concentrarnos en un detalle específico. En este caso, es una de las que más tenemos que trabajar en educación. Tenemos una capacidad de atención focalizada limitada, pero trabajándola adecuadamente podemos propiciar que el niño pueda ir respondiendo a las nuevas exigencias académicas, sobre todo las que siguen en cursos superiores. La atención sostenida va a ser pues, otra de las más interesantes, en ese caso que es que se pueda mantener, ya les decía, en un mismo tipo de actividad. ¿Qué es importante de la sostenida? Bueno, precisamente que por esa inmadurez cerebral, tanto la focalizada, el niño sí puede seleccionar un estímulo sobre otro más fácilmente que el hecho de pasar pues un largo tiempo concentrado en el mismo estímulo. Precisamente por esta inmadurez cerebral de que yo les hablaba, ¿sí? Y bueno, no podemos exigir en nuestros niños, pues, de inicial que se queden un largo tiempo sentados o haciendo una misma actividad. ¿Qué hacemos para evitar que, bueno, que esto pase? Tenemos que estar cambiando de actividad. No significa cada 2 minutos, pero profes, entre 5 y 10 minutos el niño puede tolerar, y hablo de un niño de 3 a 5 años, estar haciendo una misma actividad. Con entrenamiento este tiempo puede ir aumentando. ¿Qué puedo hacer para entrenar la atención focalizada, la de arribita? Bueno, precisamente darle, digamos, consignas claras para que él pueda entender qué es aquello que necesita, pues, recuperar, ¿de acuerdo? La atención con más fuerza en años posteriores y va a ser esa capacidad que tenemos de seguir atendiendo un estímulo aun cuando hay otros distractores, ¿verdad? Lo que ustedes hacen que me estén mirando acá y que ya se olvidaron de la olla que dejaron en la cocina y de que los hijos ya, ¿dónde estarán, verdad? Algo así. Y esa, bueno, también se puede ir entrenando y desarrollando. La alternante va a ser la capacidad de cambiar el foco atencional entre 2 o más estímulos. Es decir, que yo presto atención a algo ahora, digamos, estoy preparando una clase y me llamaron a una reunión. Dejé la clase donde estaba y me concentré en mi reunión. Terminé mi reunión, volví a la clase. ¿Sí? Entonces yo no perdí, pues, información, pero fui capaz de cambiar mi atención. Este es diferente a la atención dividida o atención dual, que se refiere a la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo. Y aquí es donde esa atención es muy limitada y realmente no se recomienda, pues, realizar actividades que impliquen una gran demanda de nosotros para hacer al mismo tiempo que otra, porque necesariamente una de las dos va a fallar. ¿Qué pasa con estas últimas? Bueno, que necesitan un mayor desarrollo cerebral, por tanto, va a ser muy difícil, no estemos exigiendo en nuestros niños de inicial, puede evidenciarse algunas trazas o huellas de su desarrollo, pero no van a tener esa capacidad neuronal necesaria pues, para responder a este tipo de tareas. ¿De acuerdo? Ya ustedes sí. Hay muchos ejercicios bonitos, como quien dice, para trabajar en inicial. Y precisamente podemos trabajar identificando el intruso, ahí trabajo pues selectividad, también la integración visual, cuando soy capaz pues de sostener la atención para poder cumplir la orden y seguir los números, la asociación visual, el ejercicio de encontrar diferencias, también
hacer laberintos, es muy importante, y ejercicios de identificación auditiva. Estas son una de las actividades que podemos hacer para trabajar en nuestros niños. Bueno, la memoria entonces viene a unirse con la percepción y la atención, porque la memoria va a ser ese almacén, ¿verdad? Donde vamos a guardar esa información y a recuperarla voluntariamente cuando la necesitemos. Es importante que entendamos y que sepamos que tiene 3 fases fundamentales. La primera, precisamente, va a ser la codificación, que, bueno, es cuando esa información que nos da la percepción vamos a convertirla en una representación mental. Reitero, el cerebro trabaja con representaciones mentales. Todo lo que aprendemos lo construimos como representación. Las representaciones pueden ser visuales, verbales, olfativas, táctiles, de acuerdo, igual a los órganos de los sentidos. Y entonces ya tengo esa información codificada, es decir, ya saben que, y voy a poner la analogía de la computadora, usamos un teclado porque estamos introduciendo información, es decir, la estamos codificando. Es lo mismo que hacemos cuando procesamos un estímulo del medio y me construyo esta representación en mi cabeza, ¿verdad? La estoy codificando. Entonces significa que mi cerebro está lista para almacenarla, que es lo siguiente que pasa, para que esta información pueda ser más duradera. ¿Qué pasa con esa información que yo almacené? Bueno, ya todo está guardadito, ¿verdad? Y sigo integrando más. Pues cuando la necesito, cuando hay una situación en el medio, simplemente accedo a ese recuerdo para almacenado, y lo puedo recuperar. Hay otros tipos de memorias, profes, hay otras clasificaciones de memoria, pero ¿qué sería lo importante de trabajar en educación inicial? Bueno, hay que trabajar la memoria, o lo que yo recomiendo, primeramente en base a los órganos de los sentidos. Es decir, estimulemos la memoria olfativa, ayudemos a construir esa representación de que si le estoy enseñando una fresa, mira la fresa, pero que huele la fresa, pero prueba la fresa, ¿de acuerdo? Pero siente su superficie. Entonces, de esa manera yo construyo una representación más clara. Y bueno, ya les hablaban también de esa cuestión de aprovechar la multisensorialidad, es decir, que si yo presento un mismo contenido de utilizando diferentes vías, pues más fácil se hace esa recuperación por un mecanismo fisiológico que se llama priming o huella de memoria, pero eso ya es para otro curso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué yo hago con mi niño? Bueno, yo quiero que mi niño entienda y aprenda que en primer lugar los seres vivos, y uso una analogía de las plantas, producen, mueren. ¿Qué hago con mi niño? Le muestro una lámina. ¿Qué hago con mi niño? Le doy la explicación. ¿Qué hago con mi niño? Le hago que siembre la planta, que la observe y que vaya, por supuesto, transmitiendo, comunicando qué va pasando, es decir, que analice. Todas esas cuestiones, todas esas vías de favorecer, van a favorecer el aprendizaje de esa información. Y sobre todo, a lo mejor, al fin del ciclo, del curso, usted al niño le dice, a ver, ¿cuál era el ciclo de las plantas? Y los niños son chiquititos, ¿qué se van a acordar, verdad? Es muy pequeña su capacidad de memoria. Sin embargo, usted va y le pregunta, a ver, yo le di una semilla y ¿qué le hicieron? La plantamos. ¿Y qué pasó cuando la plantaron? Nació una planta. Bueno, entonces, asocio el contenido y se hace más fácil esa evocación, porque usted propició este tipo de aprendizaje multisensorial. ¿Qué podemos también hacer para trabajar la memoria? Bueno, los juegos de pareja, y esto se refiere más que todo a capacidad de memoria a corto plazo, recordar dónde ha estado antes una tarjeta, ¿de acuerdo? También puedo hacer, pues, ejercicios en estos, no son rompecabezas, olvidé el nombre ahora, pero ese tipo de figuras que toca completar siguiendo un orden y un sentido, porque si usted ya está trabajando, digamos, números, letras, bueno, ya puede irse afianzando esos conocimientos, él tiene que ir repasando esa información que usted le dio. Las canciones son importantísimas, no solo para el lenguaje, sino también para la memoria. Ustedes ven que los niños aprenden muy fácil las canciones. Entonces, es importante que usted dé información o contenido de la edad en canciones, en versos, ¿de acuerdo? En adivinanzas,
También para trabajar en la memoria auditiva, el repetir palabras, el repetir frases, el mostrar tarjetas y asociar con sonidos, el preguntarle para desarrollar memoria episódica, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué ropa traías ayer? Bueno, hay una serie de ejercicios que se pueden trabajar desde inicial para favorecer este desarrollo. ¿Qué es lo importante, profe? Yo estoy más que segura que muchos hacen actividades en su práctica diaria, pero al no declarar que están trabajando memoria, pues ya pierden la oportunidad de hacerlo más intencionalmente y de planificar variaciones dentro de esa misma actividad, propiciando un mejor desarrollo de estos procesos cognitivos. Bueno, el lenguaje viene a ser ya un proceso cognitivo superior, súper importante como sistema de comunicación simbólico. Les voy a dar solo una gran clasificación, y va a ser en que el lenguaje se clasifica en dos grandes ámbitos. El lenguaje expresivo, todo lo que tiene que ver relacionado con habla, los elementos paraverbales y no verbales, y lo comprensivo, ¿sí? Yo entiendo también que a los papitos lo que más les preocupa es que su niño hable. Y yo cuando hablo con otros profesores, con los padres, les digo, sabes que a mí no me preocupa tanto que hable, me preocupa que comprenda lo que ustedes le dicen, porque ese da un mejor indicador precisamente de ese desarrollo cerebral. Pero es importante, bueno, que desarrollen los dos, ¿verdad? Porque es importante también el habla para esa interacción con los otros. Vamos a trabajar de comprensión. Bueno, vamos a empezar a construir lo que sería el componente semántico. Cuando nosotros enseñamos una nueva palabra, con su uso, con su significado, no solo vamos aumentando ese vocabulario, ¿verdad? Sino también el futuro uso que el niño le va a dar. Vamos a trabajar dando categorías y vamos a trabajar también fonología, profes. Vamos a trabajar, es decir, estructuras tanto sonoras de los fonemas. Entonces, vamos a sentar las bases de la lectura y la escritura. Yo no soy partidaria de que los niños aprendan a leer ni escribir de los 5 a 6 años, ¿de acuerdo? A partir de los 6 ya se puede, pues, empezar a, digamos, introducir estos conocimientos. Ya cada cual lo asume según su posición teórica y también desde el modelo curricular que asuma. Pero realmente el niño tiene que estar listo en todos estos aspectos que ya les he estado mencionando, tanto de percepción, de atención como de memoria, para poder incorporar esas nuevas habilidades que corresponden a funciones psicológicas superiores. ¿Qué yo puedo hacer? Bueno, como inicial, yo siento esa base. Entonces, si mi niño no tiene un desarrollo de su cerebro para tener un buen agarre, no va a poder tener una buena escritura, ¿verdad? Hagamos lo que nuestros niños estén listos para aprender. Eso es algo muy importante. Esta diapo se refiere más a las 5, a las 5 características del lenguaje, a las 5 grandes áreas que tiene el lenguaje y que se van trabajando, bueno, a lo largo de toda la vida del sujeto. Pero fundamentalmente, lo que más trabajamos a inicial es fonología, ¿de acuerdo? Porque no trabajamos la parte de la morfología de las palabras, ni la sintaxis, sobre todo no trabajamos la escrita, sí la oral. Vamos a trabajar también significado, es decir, para qué se usan esas palabras, y también podemos ir trabajando ya pues la pragmática, que es cómo debe usarse el lenguaje en un contexto determinado. Y eso tiene que ver también con lo que nosotros le enseñamos a nuestros niños. ¿Qué debe decirse, hacerse en un ambiente escolar? ¿Qué debe decirse o hacerse, digamos, en un ambiente, se me ocurre, de una visita al médico? Y ese tipo de situaciones. ¿Qué debe hacerse, pues, en el caso de un conflicto con otro niño? ¿Y cómo enseñamos lenguaje en estos casos? Sobre todo, bueno, en el tema de la pragmática. Vamos a utilizar mucho el modelado. El aprendizaje por imitación también, que vamos a favorecer a nuestros niños. ¿De acuerdo? Entonces, la mejor forma de trabajar ese sentido del pragmático va a ser demostrando cómo se debe usar.
Pero lo más importante, les decía, tiene que ver con la forma. Vamos a trabajar entonces onomatopeyas, discriminación auditiva, vamos a trabajar en ese caso, aquí dice sonidos de animales, pero realmente no son sonidos de animales, vamos a trabajar también sonidos del cuerpo, sonidos del medio ambiente, sonidos de los medios de transporte. Hay muchos sonidos que pueden pues, enseñarse mediante el uso de onomatopeyas. Yo traigo, sí traigo más, ya. También vamos a reconocer, bueno, estos sonidos onomatopéyicos también podemos ir trabajando, aun cuando no sepan leer y escribir, cuántas palabras, cuántas letras y sílabas hay en la conformación de un texto. Trabajemos los sonidos vocálicos, les digo, ustedes tienen que sentar la base de la lectoescritura. Vamos a reconocer qué palabras tienen sonidos iguales o cuáles empiezan con el mismo sonido, ¿de acuerdo? Y pueden incluso ya ir asociando ese precedente del fonema con el grafema. Eso ya está en un nivel de preescolar. Y esto, por supuesto, va a permitir que sea más posible ese tránsito, ¿verdad?, a las exigencias de grados superiores. Yo les voy a comentar algo, y aprovecho el contexto. Yo hice un estudio, me voy a apurar porque a mi compañera le toca, yo hice un estudio de, precisamente, de la conciencia fonológica en niños de 3 a 5 años. Profes, el estudio era de que identificaran cuáles eran las palabras que empezaban con el mismo sonido, dando una de muestra y otras que eran como distractores. También que pudieran dividir en sílabas, aplaudiendo pues las sílabas, y profe, tuve muy malos resultados. Que tenemos que trabajar muchísimo esta conciencia fonológica en nuestros niños, trabajando desde la percepción y desde el lenguaje. No me puedo extender más, profes. Lo que sigue como proceso cognitivo superior va a ser el pensamiento. Ya ustedes saben, el organizador, ¿verdad?, de todo lo que pasa en nuestra cognición, porque él va a razonar, tomar decisiones, pues resolver estos problemas que se dan en la vida cotidiana. ¿Cómo lo hace? Bueno, analizando, sintetizando, no voy a profundizar mucho, profes, también abstrayéndose y generalizando. ¿Qué tenemos que entender? Bueno, precisamente en los niños pequeños con los que trabajamos, fundamentalmente ellos operan, de hecho ustedes siguen la clasificación de Piaget, ya está la etapa preoperacional, la etapa operacional. Entonces vamos a guiarnos por eso. Esa va a ser mi recomendación. Tomemos a Piaget de la mano, pero también propongamos tareas que respondan a esa clasificación que nos da Piaget en base al desarrollo del pensamiento. Un concepto adicional que no quiero dejar de hablar es función ejecutiva, sobre todo porque está muy de moda, y quería decirles que también viene a ser un proceso cognitivo superior, pero que está más relacionado con, bueno, con responder a demandas nuevas del ambiente. Es decir, el pensamiento resuelve problemas, pero la función ejecutiva nos ayuda a resolver problemas que nunca habíamos enfrentado. Entonces, se activa así. Realmente en educación inicial no se habla en sí de funciones ejecutivas, sino como de sus bases, porque esto viene a alcanzar su máxima etapa de desarrollo en la adolescencia, ¿de acuerdo? Pero sí sentamos bases importantes al desarrollar la atención, al desarrollar capacidades también de memoria y sobre todo de memoria de trabajo, ¿de acuerdo? Hay muchos ejercicios y ustedes van a ver por estos ejercicios que yo les estoy mostrando, que dice que es para funciones ejecutivas, pues van a ver que realmente también sirven para trabajar atención, sirven para trabajar percepción, sirven para trabajar memoria, sirven también para trabajar pensamiento. Entonces, si yo siento una buena base en el desarrollo de estas funciones básicas, diría que estoy también estimulando pues las funciones ejecutivas que a futuro se estarán desarrollando. Bueno, no quiero dilatarme más, perdón por extenderme, Mónica, estaba hablando muy rápido, profes, perdón, pero es realmente mucha información que me hubiera gustado transmitirles. Y Mónica, te cedo el micrófono para que puedas continuar entonces con la temática de hoy. Gracias. Muchas gracias, Liana. Pues sí, creo que hoy tenemos un montón de información. Vamos a tratar de irla consolidando. La idea, ¿me escuchan bien? Primero que todo. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto, muy bien. Es que me sale un poquito bajito el internet. Entonces, cualquier cosa, por favor, me avisan. La idea es precisamente empezar. Hemos visto cómo se trabaja todas estas funciones cognitivas
cómo se procesan y cómo se trabajan, y hemos visto metodologías específicas para trabajar todas estas funciones, la percepción, la atención, la memoria, y cómo vamos a ir consolidando estos procesos. Ahora vamos a retomar lo que tiene que ver con las emociones, la inteligencia emocional y la emocionalidad en la primera infancia. Entonces, Mónica, ¿quieres que yo te pase o quieres tú misma sí, compartir? como tú quieras. Si quieres yo paso, pero ¿cómo hago? Ya. Entonces, ¿quieres compartir tú o te cedo nomás mi... Pues sí, mejor cédeme tu... Solicita, por favor, que te ceda el control remoto. Para que por si acaso solicite el Ujú. control remoto. Listo, todo tuya. Perfecto, gracias. Un momento. No me permite pasar. Allá, no. ¡Ah! Ya te pongo grande de nuevo. Gracias. Listo. Entonces, vamos a empezar viendo lo que tiene que ver con las emociones. Todos sabemos que las emociones son pues un conjunto de respuestas biológicas, el cuerpo reacciona ante estímulos, se generan provocaciones neuronales, químicas, que hacen que se viva una experiencia particular, pero tiene distintos tipos de respuestas y están con distintos tipos de elementos que se van combinando de forma sistemática, y es la relación entre lo cognitivo, lo conductual y lo fisiológico. Es decir, cuando hablamos de emociones estamos viendo procesos biológicos en los que el cuerpo capta esos procesos cognitivos de los que nos hablaba Liana, va retomando esos procesos, hay una respuesta fisiológica y por tanto también hay una respuesta conductual. Durante mucho tiempo estuvimos pensando que nuestra única inteligencia y la parte más importante para valorar nuestros procesos tenía que ver con, perdón, tenía que ver precisamente con, gracias, tenía que ver con los procesos, solamente con los procesos cognitivos. De manera personal estuve trabajando con Ramón de Zuviría mucho tiempo, nosotros trabajamos en instituciones educativas para niños con capacidades intelectuales diversas, capacidades intelectuales con coeficientes intelectuales altos, y una de las cosas fundamentales que pasó durante mucho tiempo en este proceso de reconocimiento de lo que es esos procesos intelectuales es precisamente la necesidad de reconocer la emocionalidad. Entonces, al principio se trabajaba un montón solo con procesos cognitivos o específicamente con trabajos de desarrollo cognitivo, y poco a poco nos dimos cuenta que estos procesos emocionales eran tan importantes que sin ellos habían funciones que quedaban cortas. Funciones tan importantes como las funciones adaptativas, la función que permite a través de las emociones que el organismo movilice la energía para las reacciones, que permite que se establezcan esas funciones ejecutivas necesarias, las funciones sociales que permite que haya ese relacionamiento, que permite nosotros, y las relaciones, las funciones motivacionales, donde hay una motivación que va dirigiendo y articulando la conducta. Entonces, todo eso que anteriormente se pensaba que era prioritario y único, se va transitando y aparece esta noción de inteligencia emocional. La inteligencia emocional en general pone en relieve la importancia de generar un factor educativo que supere y que complemente ese proceso. Entonces, digamos que cuando vamos a ver el desarrollo integral de nuestros infantes, de los niños, también me voy a referir como Liana, de los niños de 0 a 6 años, vamos a ver que tenemos un proceso claro que va captando información, que hay procesos cognitivos que se van desarrollando, pero que también hay procesos afectivos y emocionales que permiten que esos procesos cognitivos cobren sentido. Entonces, es un ciclo, es un proceso holístico, es un sistema el que permite que todo se vaya consolidando.
¿Qué tipo de emociones? Entonces, cuando uno empieza a hablar, uno dice, bueno, estas también son una serie de habilidades que se van adquiriendo. Entonces, la inteligencia emocional empieza a pensar, bueno, pero todas las emociones y todos los procesos emocionales no vienen automáticamente dados. También responden a procesos del desarrollo. Vamos a ver 2 etapas del desarrollo muy marcadas en la emocionalidad para que tengamos claro qué podemos hacer en cada una de ellas. Pero es muy importante que dentro de este manejo y de esta construcción de, bueno, entonces tenemos las emociones, pero también necesitamos habilidades emocionales, que aparece todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Entonces empieza a pensar en el autocontrol, el entusiasmo, la empatía como habilidades que los niños pueden ir adquiriendo en esa primera infancia. Todo el desarrollo del ámbito cognitivo se va consolidando a medida que estamos trabajando de forma para el ámbito social, el ámbito afectivo y el ámbito cognitivo. Una cosa muy importante de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, como toda conducta, como habilidades que se van adquiriendo, como procesos que se van consolidando, es transmitida. Acuérdense en que en la primera infancia el aprendizaje por moldeamiento, el aprendizaje por observación, el aprendizaje por modelos que representan el niño es fundamental. Este es el eje del proceso de aprendizaje y es uno de los primeros canales de aprendizaje emocional que tiene el niño. Entonces, incluso, imagínense que se ha comprobado que los niños tienen la capacidad de captar las emociones de los adultos cercanos desde el nacimiento, incluso desde antes. Entonces, muchísimas investigaciones han mostrado que es así. De hecho, digamos, cuando yo recibo niños en el ámbito de la consulta familiar y cuando trabajo con el niño y con el sistema familiar, me doy cuenta que casi un 70% de las relaciones emocionales y las reacciones emocionales que tienen niños son producto de ese moldeamiento del sistema familiar. 70% es altísimo. Entonces, digamos que el moldeamiento es uno de los ejes fundamentales. De hecho, en unos estudios que hizo Goleman en el 96 fue mostrando cómo esos bebés que venían o que estaban en contacto con padres angustiosos o empezaban a sentir esa angustia existencial. Y digamos que es posible trabajar eso. La mayor parte de los modelos de conducta que se aprenden tienen que ver con cómo se reciben los mensajes de los estímulos externos. Entonces, de eso se articula esa capacidad emocional. Nosotros vemos que hay una respuesta y digamos, si somos las guaguas de 5 años, vamos a ver esa respuesta emocional directamente enfocada en nosotros. ¿Qué vemos, por ejemplo? Yo veo padres que a veces pierden el temperamento y se ponen furiosos y entonces reaccionan y de pronto veo un niño que en algún momento de frustración pierde la capacidad de controlarse y reacciona. Entonces, hay esa reproducción de esos patrones de conducta que hacen que yo reaccione de manera similar a como estoy viendo que reacciona el entorno. Hay que empezar a contextualizar esos procesos. Entonces, ¿qué pasa? En particular, voy a tratar de pasar la diapositiva. No te deja, Mónica. No, ¿Quieres no que me yo te deja. pase? Porfa. Perdón ponerte en estas, pero la verdad estaba... es que no me deja. Sí. Entonces, miren que en este proceso de moldeamiento, en esto que entendemos, hemos identificado que hay o han identificado 2 tipos de emociones que son muy importantes que ustedes reconozcan porque además tienen que ver con los procesos de desarrollo de los infantes. Están las emociones primarias, en un principio que tienen que ver con esas reacciones fisiológicas. Culturalmente esto es súper interesante porque las reacciones
primarias, al ser fisiológicas, compartimos unos caracteres culturales, es decir, todos sentimos alegría, todos sentimos sorpresa, todos sentimos miedo, todos sentimos asco, no a las mismas cosas, digamos que los receptores y la forma como leemos y damos sentido a los contextos emocionales no es el mismo, pero la respuesta fisiológica del cuerpo tiene esas reacciones similares. Incluso han habido muchísimos estudios que muestran cómo nosotros, a partir de las reacciones fisiológicas no verbales, podemos saber que una persona esté alegre, esté triste. Estas emociones primarias, estas lecturas de las emociones primarias son fundamentales además en la primera infancia. Pero ¿qué pasa con las primarias? Cada una de estas emociones tiene una función adaptativa y tiene distintos procesos cognitivos vinculados a ese proceso fisiológico, a ese mecanismo verbal de afrontamiento y responden a unas características de enfrentar y reconocer el contexto. Las emociones secundarias son aquellas que aparecen en la infancia intermedia, justo entre 2 y 3 años, como consecuencia de la maduración. Como les decía Liana ahora, los procesos de desarrollo son fundamentales, tenemos que reconocer los procesos de desarrollo. También los niños en el proceso de desarrollo emocional tienen distintas características y se van a aceptar el desarrollo. No es lo mismo manejar las emociones de los niños de 0 a 2 años, de 2 a 3 años, de 3 a 5 años. Como ustedes ven, se van adquiriendo distintas dimensiones emocionales. Ejemplos de las emociones secundarias pueden ser la vergüenza, el orgullo, los celos. Son emociones que surgen a partir de las emociones o como producto de ciertas emociones, pero que tienen un contexto cultural mucho más marcado y que responden a una historia ya personal del sujeto. Entonces, digamos que a los 2.5 años, a los 3 años, yo tengo una historia que me va dando sentido a esto que yo siento y por tanto van teniendo otras construcciones secundarias y aparecen esas emociones secundarias. Esto es muy importante porque que quede claro que hay procesos emocionales que no aparecen antes de los 3 años. ¿Sí? Aunque el cuerpo sí reacciona emocionalmente, la forma como se procesan esas emociones responde a procesos del desarrollo. ¿Qué implica el trabajo ya con la inteligencia emocional? Entonces, como les decía, nosotros empezamos a pensar, bueno, pero necesitamos empezar a trabajar las emociones y la inteligencia emocional. Una frase de Shapiro de 1998 me encanta. Él habla de que las emociones están presentes cada día, cada momento, acompañándonos en nuestros pensamientos a través de nuestras acciones, nuestras conductas y nuestras decisiones como parte fundamental del desarrollo. No podemos nunca desligarnos de nuestras emociones. Y aquí como voy a hacer una precisión, hay papás, hay mamás que se acercan y me preguntan, bueno, pero ¿usted cree que mi hijo, por qué tiene que tener emociones negativas o debería frustrarse, pero ¿por qué no puedo evitar que se sienta mal? Esto no hace parte de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con percibir las emociones, todas las emociones, ¿sí? Yo no puedo anular unas y otras no, sino percibirlas, poder comprender las emociones, poder manejar las emociones y poder utilizar las emociones en función de cómo leo y cómo corresponde con el contexto. Esto es muy importante porque esto implica de verdad que yo tengo que tener autoconocimiento, reconocimiento de las emociones propias y las de otros, autocontrol emocional, ya vamos a ver, automotivación y relaciones interpersonales. No es posible que yo pueda empezar a trabajar un contexto emocional omitiendo alguna emoción ni nada por el estilo. Lo fundamental es empezar con, entonces tenemos estas 4 ejes de cómo se evidencia la, como les decía, una autoconciencia, un autocontrol en cada uno. Lo que tú sientes, tienes conciencia de que de que tienes este sentimiento, que tienes esta emoción y empiezas a darle sentido.
en ti mismo. Reconoces que esa emoción es tuya. Lo que tú haces con esa emoción, cómo la vas trabajando, qué reconoces de esa emoción. Entonces nos pasa mucho que a veces nos ponemos de mal genio y entonces decimos, es que fulanito me puso de mal genio, como si él fuera dueño de mis emociones. Y en realidad la dueña de mis emociones, pues soy yo, ¿no? Porque nadie, eso que él hace, que me hace poner a mí de mal genio, la responsable de ponerme de mal genio, por supuesto, soy yo. Y esta es una de las cosas más importantes, y es la autoconciencia. Eso que él hace puede que a otra persona le genere risa y a mí me molesta. Entonces, hacerse dueño de sus emociones, reconocer lo que uno está sintiendo, reconocer lo que sucede fisiológicamente con el cuerpo, el sentido que esa emoción tiene en el contexto y empezar a decidir qué hace con esa emoción. Entre otras, David Goleman habla muchísimo de darse cuenta, de reconocer cuáles son las implicaciones emocionales que tiene esto en otros. Claro, empezamos viendo esto en nosotros, pero acuérdense que lo vamos a proyectar también por moldeamiento en la infancia. Entonces, tenemos que darnos cuenta. Los niños son muy conscientes a veces de cosas que suceden a su alrededor que a nosotros nos impactan. Nosotros a veces decimos, ay, los niños parecen una esponjita porque todos se van dando cuenta. Ellos cuando van a hablar con uno de una manera, desde quién está peleando, quién está de mal genio, a quién no le gusta tal persona, ellos son unos lectores emocionales increíbles. Entonces puede que no verbalicen todo lo que reconocen, pero saben cómo se está afectando el contexto. Con respecto a los demás, entonces va la empatía, el reconocimiento del otro. Hay todo un debate grandísimo que en algún punto sería muy chévere trabajar en términos de la empatía y de la relación con el otro. En particular aquí en la empatía, reconocer esas emociones del otro. Muy importante en términos de la inteligencia emocional y del autocontrol y de todo, reconocer estas habilidades sociales, cuándo, cómo se trabaja. Se habla muchísimo o hay corrientes psicológicas muy fuertes que están hablando sobre el cuidado en términos de reconocer el momento en el que está el otro y cómo construir relación con el otro de una forma decente, pero todo esto, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con reconocer las emociones, poder tener las respuestas emocionales adecuadas, poder reconocer las implicaciones y las consecuencias de los actos emocionales en el contexto social y poder darle sentido. Porfa, si pasas. Perdón, gracias. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en educación inicial? Entonces, hay que reconocer varias cosas. La primera que quiero que reconozcan claramente es que en educación infantil, uno en estas etapas está empezando a formar el concepto de sí mismo y empieza a diferenciarse de todo lo que con la independencia y la autonomía y se aprenden a identificar algunas emociones sencillas en otras personas. Parte de lo que uno debería poder empezar a trabajar es jugar de forma individual y paralela con otros niños, también a partir de 5 años, cuando ya se empieza a trabajar la propia identidad y a afianzar las relaciones con otros. Entonces estamos en la edad antes de los 3 años que estamos trabajando contactos emocionales. A los 3 años que estamos trabajando independencia y autonomía, hay un reconocimiento básico, no es una cosa general. Después, en alguna otra oportunidad, podemos ver como las características puntuales, pero con donde sí podemos empezar a identificar esas emociones, y a los 5 años donde se empieza a construir la propia identidad y a afianzar las relaciones con los otros. En general, tenemos que empezar a trabajar todos estos procesos de empatía. ¿Qué tenemos que trabajar? Primero, autoconocimiento. La capacidad de saber lo que siente
y que eso lo use para tomar decisiones. Que vaya descubriendo sus capacidades y sus limitaciones. Funciona un montón, y yo sé que muchos de ustedes lo trabajan, esto que tiene que ver con el semáforo. El semáforo, la respiración profunda, son ejercicios que tienen que ver con el autoconocimiento. Entonces, para los que no lo conocen, el semáforo, cuando uno está, cuando los niños se están poniendo furiosos y empiezan a reconocer como esas propias características en el cuerpo de que es ponerse furioso, que fruncen hacia el ceño, que empiezan a mover los pies, y entonces hay este reconocimiento de me estoy poniendo furioso. Se trabaja con una asociación en términos del semáforo. Entonces, estás en rojo porque te estás poniendo furioso. Cuando te pones furioso, ¿qué? No, boto todo y grito y entonces me pongo furioso. ¿Eso está bien? No. ¿Qué quisieras hacer cuando estás furioso? Entonces, me voy a pensar. Entonces, hay un espacio donde se reconocen las emociones en rojo, un amarillo donde empiezo a pensar qué me provoca esta emoción, y un rojo, un verde donde decido actuar sobre esa emoción. Hay un montón de ejercicios paralelos a esto, pero digamos que este es el que se me ocurre en este momento. Pero los ejercicios tienen que ver entonces en esta primera fase para trabajar esa inteligencia emocional con el autoconocimiento. Yo necesito reconocer que mis emociones, necesito reconocer lo que hago, necesito reconocer cómo puedo sentir, y a veces cuando siento o cuando tengo esta emoción, qué reacciones tengo. También necesito tomar decisiones, ya va más adelante. Tenemos que trabajar la automotivación. A veces nosotros los docentes nos enfocamos un montón en motivar a los chicos inmensamente para que haya estas movilizaciones y que ellos se vuelvan súper participativos, pero a veces olvidamos que la automotivación es un movilizador muy importante. Las labores más importantes en la infancia tienen que ver con la capacidad de gobernarse uno mismo, de actuar por propio convencimiento. Entonces, y esto tiene que ver con que el mismo chico se motive y genere esas transformaciones, que él reconozca dónde está esa motivación. Es muy importante que ellos, para que lleguemos a la automotivación, que nosotros como docentes impulsemos este proceso de que los chicos se sientan valorados y comprendidos y que tengan la capacidad de persistir, de mantener el empeño a través de actitudes positivas. La automotivación es fundamental para que se vayan dando cuenta. Parte de los ejercicios que más se usan en términos de automotivación tienen que ver con ejercicios como el reconocimiento de las propias capacidades a partir de la práctica. Entonces podemos usar cuentos como El Cisne, hay un cuento que se llama Cocorotá, hay varios cuentos que tienen que ver con las transformaciones que se hacen en la medida en que yo me voy empoderando de lo que quiero y lo que más me apasiona o me gusta. Vimos en las conferencias de esta mañana algunas aproximaciones a la metodología Montessori, y muchas de esas aproximaciones tienen que ver con procesos automotivacionales. Nos hablaban de conseguir esas metas de una manera autónoma y reconocer esos gustos. Entonces vamos, autoconocimiento y automotivación. Un tercer elemento fundamental tiene que ver con el autocontrol. Necesitamos que los niños aprendan, controlar no se trata, y esto es muy importante, de omitir las emociones. No se trata de no sentirlas, no está mal sentirse frustrado, esto es muy importante. A veces los papás tienden a evitar que el niño se frustre, evitar que se sienta triste, les da angustia que eso represente ser un mal padre, o les da angustia que en el colegio, y a veces nos dicen a nosotros que en la escuela, que las docentes, pero ¿por qué usted hace que mi hijo se frustre? Lo que pasa es que hay cosas que hacen parte de la vida y que es fundamental que el niño las vivencie. Pasa mucho y pasa muchísimo ahora en el COVID, la angustia, las noticias, y hay padres que piensan que no hablando de los temas se va a
evitar que haya una percepción de los niños que son tan chiquitos que ellos como que no van a tener esa necesidad. No es verdad. Los niños reconocen la angustia, reconocen la cercanía a la muerte, reconocen la enfermedad desde muy pequeños. Y es a través del moldeamiento que nosotros les enseñamos esa primera instancia, la necesidad de autocontrol, de gestión y de resiliencia, esa capacidad de poder suplir esas estrategias emocionales, de poder compensar y trabajar de una manera adecuada esto. Entonces tenemos que aprender a reconocer las emociones, no necesariamente controlarlas es contenerlas, no, es saber cómo procesarlas o saber qué hacer con ellas y tomar decisiones conscientes de cómo manejarlas. Entonces queda claro que autocontrol no tiene que ver con contención, sino con reconocimiento y transformación. Controlar las emociones es ofrecer estrategias para que puedan manejarlas de una manera adecuada, socialmente, individualmente y colectivamente. La empatía. El cuarto elemento que tenemos que trabajar es la empatía. Y esta empatía entra más tarde en la etapa del desarrollo. No es tan fácil y es uno de los elementos que entra dependiendo de características contextuales, pero entra mucho más adelante en la etapa del desarrollo. Podemos empezar a trabajar muchísimo a la empatía a través de la escucha a los demás. Yo puedo ser consciente inicialmente en las etapas del desarrollo, empezar a reconocer la conciencia fisiológica de mis emociones, poderlo sentir. De pronto puedo hasta tomar decisiones o empezar a recrear habilidades para manejar las emociones, pero no siempre voy a emocionales o mis propios procesos conductuales afectan al otro. Entonces la empatía además es una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar en términos de la escuela. A veces ver, reconocer al otro, darse cuenta de es fundamental para poder generar esos procesos relacionales. Es muy importante que yo reconozca que la forma como me desempeño tiene consecuencias y esas consecuencias afectan los procesos de los otros, porque en eso se centran las habilidades emocionales. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué debemos hacer como educadores? Tenemos que animar a los niños a observar los sentimientos, a escuchar al otro, a observar las palabras, las acciones, a leer las reacciones emocionales. Tenemos que valorar sus gustos, pero también los de los otros. Necesidades propias y diferentes y a darle sentido a todo en función de la relación con, no solamente en función del propio niño. Un ejercicio que se usa mucho para esto tiene que ver con las caritas. Entonces a veces se usan expresiones emocionales visuales, verbales, que son de las primeras que se retoman en las etapas del desarrollo y se va reconociendo caras de felicidad, de tristeza, de angustia, inicialmente con las emociones primarias. Y se empieza a asociar qué tiene que ver esta emoción, qué genera esta emoción, qué pasa cuando tu amigo se siente feliz, qué pasa cuando se siente triste, en un proceso colectivo y comunicativo bien importante. Entonces, este proceso que hace parte de lo que Goleman ha llamado la alfabetización emocional o la escolarización emocional, tiene que ver con varias cosas. Entonces, tiene que ver con cómo en la escuela acompañamos procesos para que los niños aprendan el desempeño en el área emocional, cómo reconocemos las emociones propias y de otros, cómo aprendemos a clasificarlas y a darles sentido, cómo modulamos esa emocionalidad. Muy importante en educación inicial, cómo trabajamos con las frustraciones, es muy, muy importante. Cómo vamos construyendo esas formas de ver el mundo. Entonces, para eso, nuestra labor como docentes implica un cambio bien fuerte
de lo que era la educación anterior, como les decía al principio, concentrada en procesos solamente cognitivos, a reconocer el valor de la educación afectiva y cálida, ¿sí? Y a reconocer el valor de la inteligencia emocional como un eje de los procesos de comprensión de mundo. Entonces, este tutor, nosotros como educadores, uno se pregunta, bueno, ¿qué debemos hacer? Si somos modelos, si nos van a imitar, ¿cómo hacemos para que cuáles son nuestras funciones para que ese proceso de inteligencia emocional? Goleman nos habla específicamente, Goleman y Shafir nos hablan específicamente de 5 cualidades que debemos tener nosotros. Debemos poder percibir las necesidades, motivaciones e intereses de nuestros alumnos, ¿sí? Debemos poder establecer con ellos objetivos personales. Acuérdense que estábamos trabajando autoconocimiento, autocontrol y todo esto para toma de decisiones. Debemos facilitar procesos de toma de decisiones y de responsabilidad personal, ¿sí? Debe haber una automotivación, un autoconocimiento, un autocontrol. Debe haber un clima emocional, de eso hemos hablado un montón en pedagogía y en educación, un clima emocional positivo. No significa no decir los errores, porque a veces pensamos que hay que omitir cualquier cosa negativa y eso no hace parte de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es vivir solo lo positivo, sino reconocer todo el rango de emociones. Miren que vimos que las emociones primarias no son solo esas, sino son varias. Entonces, ¿qué hay? Hay que analizar las situaciones en el aula, hay que usarlas como estrategia de reactivación, hay que usar esos procesos, hay que empezar a reconocer esos procesos, empezar a mirar cómo los estamos estructurando, ¿sí? Y empezar a trabajar a partir de eso, ese autoconocimiento, el reconocimiento de las emociones, el autocontrol, la automotivación y las relaciones personales en función de poder generar estrategias de resiliencia. Nosotros aquí, si se devuelven 2 diapositivas, porfa. Liana, ya para terminar. Yo sé que me estoy pasando, pero es que me fascina. Entonces, como veíamos, esto tiene habilidades emocionales y hemos traído para ustedes unas actividades, la siguiente, por favor, para que ustedes vean como varios ejercicios que se realizan en términos de la inteligencia emocional. Entonces, ustedes ven aquí la actividad, el objetivo, el tiempo y el procedimiento. Además, quiero que vean este tipo de presentación de la actividad porque lo vamos a estar usando más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí está cómo trabajar el vocabulario emocional. Entonces, el vocabulario emocional se les indica cómo deben trabajar estos procesos, y se les indica que al final deben comentar con sus compañeros lo que leyeron. Es muy importante empezar a verbalizar las emociones. Uno de los problemas fundamentales que se generan en algunos espacios de la adolescencia latinoamericana es la verbalización, la incapacidad de verbalizar. Entonces, empiezan a verbalizar, se empieza a preguntar qué sienten, por qué, cómo lo sabrías, cómo podrías actuar y ponerse en posición de. Acuérdense que en estas etapas de la infancia y a partir de los 3 años aparece el proceso proyectivo. Insípido, o sea, todavía en sus fases iniciales, pero este proceso proyectivo me permite reconocer esas relaciones con el otro contexto y con el otro espacio en el mundo. La siguiente, por favor. Otra actividad que planteamos aquí tiene que ver con favorecer la atención y la claridad emocional. Y esto de la mímica, como les decía, trabajar el lenguaje no verbal en términos emocionales es bien importante. Hay que trabajar mucho a partir de la proyección, cuentos, música, poesía, mímica, más genera una
un sistema emocional de respuesta que va generando mecanismos de resiliencia si se encuentran los sentidos adecuados para ese trabajo y se contextualiza de forma adecuada. Entonces se prepara una galería de fotos, se representan los distintos estados de ánimo, esto tiene que ver con el autoconocimiento y el autocontrol, estas caritas, pero también cuándo se siente cada emoción. Entonces vamos pasando de las emociones primarias y le vamos dando el contexto cultural. También reconocer que no todos sentimos la misma emoción ante las mismas cosas, ¿no? Hay algunos que no nos molestan ciertas cosas y a otros otras cosas nos molestan inmensamente. Otra actividad tenía que ver con favorecer la atención y la claridad emocional y la siguiente, por favor. Tiene que ver eso con las estructuras y las imágenes, fortalecer la regulación de las emociones y la conducta, muy importante, que tiene que ver con esto del autocontrol. Entonces, leer la historia de la tortuga tiene que ver con cómo la tortuga va moldeando su cuerpo a partir de su estado emocional, cuando se encoge, cuando se cierra, cuando se mete la cabeza, cuando como también una reacción emocional que va teniendo el niño a esos procesos y que todos tenemos esos mecanismos de soporte y de respuesta ante los procesos emocionales y empezar a mirar esas técnicas de solución de problemas en estos sistemas proyectivos a través de los cuentos, las actividades y demás, pero también a través de, y muy importante, los conflictos que se ven en el aula. Mi consejo más importante como docentes es que abramos los ojos, los oídos, estemos 100% emocionalmente 100% dispuestos en nuestra aula, de tal forma que a través de esas lecturas, de esas conciencias, No, ahorita estoy en reunión. Tráeme acá el libro para indicar. De esos procesos emocionales, podamos reconocer qué está pasando y poder trabajar con los niños todos esos espacios emocionales. Entonces, es fundamental que podamos empezar a trabajar ese autoconocimiento, esa motivación y esas relaciones personales. Pero ojo, tenemos que trabajarlas también en nosotros mismos. Muchas veces tenemos reacciones que no nos damos cuenta y si ustedes van a analizar a sus propios chiquitos o van a analizar a algunos estudiantes en el aula, yo sé y lo he conversado con muchas docentes y nos ha pasado, vemos cómo el niño reacciona igualito que el papá. ¿Se han dado cuenta? Es idéntico. El niño reacciona igual que el papá o reacciona igual que el conflicto, pero claro, a veces no tenemos esa conciencia o a veces nosotros mismos estamos en una reacción emocional y entonces no tenemos ese espacio para reconocer cómo podemos acompañar este proceso emocional en los niños. Entonces, trabajar nuestras propias emociones también implica trabajar las de ellas. La idea de nosotros con Liana hoy era poder compartir con ustedes todo este espectro del trabajo cognitivo, emocional que implica el desarrollo integral en la primera infancia y es un proceso colectivo donde estamos comprometidos tanto docentes como miembros del sistema familiar para poder apoyar a nuestros niños. No sé si tienen alguna pregunta para cualquiera de las dos. Profe, en el chat nos mencionaban que cómo se puede hacer para reconocer las emociones mediante las clases virtuales. Ay, bueno, Mónica, ¿me dejas? Claro, dale. Bueno, yo creo que hay totalmente un cambio de enfoque en educación inicial. Creo que realmente lo virtual nunca nos va a sustituir, por eso no tengan miedo que su trabajo nunca va a ser compensado por una computadora. Pues nos toca, en vez de esos recursos que hacemos para el aula, hacerlos para la casa y para las clases. Y los niños son muy gráficos. Entonces, lo que yo recomiendo, digamos, yo tengo arriba un mural para mi niña de 2 años, donde antes de empezar cualquier actividad con ella, por supuesto, ya yo le enseñé esta carita, ser feliz, ella sabe ese reconocimiento ya,
estoy enojada, estoy sorprendida, trabajo emociones básicas, de hecho 4, y siempre se tiende a ir incorporando, pero ella escoge cómo se siente en ese momento y la pone en el mural. Bueno, en otros recursos, digamos, yo como docente no estoy en el aula o en casa, los papás no están, entonces yo puedo mostrarles. Le doy opciones a los chicos, a ver, vamos a escoger, ¿ya? Y le puedo ir dando opciones, también puedo ayudar a que los padres, pues, impriman unas tarjetas y que ellos presenten la tarjeta que sientan. Entonces creo que nos toca solo adaptarnos, ya también toca valorar la participación o no de los padres. También podemos, pues, en nuestro espacio sincrónico con ellos, también hacerles verbalizar. Todo depende de la edad. Yo creo que hay que ver el desarrollo del lenguaje también para que les puedan manifestar, pero no es imposible, profe. Hay mucho trabajo que hacer virtualmente también. Fundamentalmente, recomendaría para trabajar precisamente emoción y cognición, trabajar canciones. Reitero, no se trabaja de la misma forma básica que inicial. Yo creo que ese espacio, y hablamos de atención y les dije que era muy corta, los espacios sincrónicos con niños que tengamos no deben sobrepasar los 20 minutos. De hecho, es muy difícil en estado presencial tenerlos trabajando 20 minutos en solo una tarea. Imagínense cuando realmente estamos en un marco de virtualidad, ¿no? Entonces vamos a trabajar con canciones fundamentalmente. Empecemos así para aumentar esa capacidad atencional, para predisponer al niño también, digamos, a la clase, a tener una emoción positiva hacia eso que le vamos a mostrar, y desarrollemos actividades lo más interactivas posibles. Entonces, es preferible, profes, trabajar grupos pequeños de estudiantes para que sea más personalizado el intercambio y por cortos periodos de tiempo. Realmente les puedo decir, ojalá no me lo tomen a mal, a veces viene la normativa de allá arribita, pero ustedes tienen su propia práctica experiencial que les ha servido para entender cómo aplicarla. Y les pueden decir, tienen que hacer así, pero realmente ustedes pueden tomar las propias decisiones de cómo implementan eso en pro de su trabajo y de sus niños. Porque de nada me sirve cumplir con un reglamento que me han mandado cuando realmente no cumplo ni con objetivos de aprendizaje que me he propuesto, ni tampoco favorezco la motivación de mis niños a encontrarse de nuevo la otra semana conmigo. Silencio el micrófono y porfa pueden seguir. Vale, solo para añadir, vale mucho la pena trabajar. Estuvimos trabajando ahorita en prácticas profesionales el poder verbalizar lo que está pasando con el COVID. Hay algunas plataformas, Plaza Sésamo está sacando unas actividades súper interesantes que ayudan a esa verbalización colectiva dentro del sistema familiar. Entonces, a veces apoyarse en los padres, aunque yo sé que en esta virtualidad ha sido muy difícil, pero exponer todos estos criterios emocionales también generan procesos de resiliencia súper importantes. Lo que el niño está aprendiendo ahora no lo va a aprender nunca más. Es una situación única, pero puede también ser un motor de transformación emocional bien importante. ¿Alguien más? Sí, estaban levantando la mano, en lo que no tengo todas las pantallas. ¿Querían intervenir? Veo a Ángela levantando la mano. Ángela. Una de las cosas que también como uno puede entender si el niño se encuentra con alguna emoción, sea positiva o negativa, puede ser a través del dibujo, porque ellos expresan sus emociones ahí, entonces la forma más práctica. E incluso muchas veces yo he utilizado este recurso, le digo, a ver, vamos a dibujar a la familia. Entonces a veces los niños dibujan, qué sé yo, a la mamá, a los hermanos y al papá a un lado. Entonces uno ahí se puede dar cuenta de que hay algo que está afectándole, que el papá está ocasionando al niño. Gracias. Sí, aunque hay que tener cuidado con eso me parece súper importante. Cualquier expresión artística que pueda tener el niño es proyectiva y muy útil para saber cómo se está relacionando. Sin embargo, sí hay que tener cuidado en cómo entendemos esas proyecciones, porque no todas tienen el mismo sentido siempre. Puede ser que el niño de verdad esté viviendo un proceso distante, pero puede ser que hoy se puso brava. Entonces, hay que saber contextualizar muy bien. Ustedes, por supuesto, como tienen tanta conexión con los niños y tienen tanto espacio, pues tienen ya ese reconocimiento, pero sí hay que saber proyectar
esos sistemas y darle sentido, digamos, longitudinalmente a lo que es el niño. Decían ayer una cosa súper importante y decía Liana ahora, y es que cuando nosotros observamos, no observamos solo hoy, y ustedes tienen esa habilidad. Como docentes nosotros observamos cambios, observamos procesos, observamos, exacto, observamos secuencias y sistemas. Y lo que nosotros vemos, aunque no todo lo verbalizamos, en realidad lo que tenemos en nuestro proceso cognitivo y en nuestro pensamiento es una secuencia sistémica del niño. Estamos viendo un montón de factores alrededor y eso es lo que nos permite pasar a una observación de verdad que le da sentido a su estado del desarrollo, a su sistema familiar, a esas características que de otra forma estarían aisladas, como nos mencionaba Liana al principio. Bueno, ¿a qué horas, en qué etapa gateó? ¿Tuvo alguna intervención médica fundamental? Eso que al verlo en una secuencia nos permite trabajar temas de desarrollo integral súper importantes. Entonces, esa proyección es otro de esos elementos que nos permite trabajar sobre todo emocionalmente. Sí, Ángela, mil gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieren hacer, profes? Bueno, aquí también mencionan lo que ya usted antes explicó, profe Liana, que qué tiempo pueden utilizar de la manera virtual en las clases y con qué niños máximo. Bueno, creo que la correlación esa tiene que ser poca, ¿no? Que permiten estar con todos en la pantalla y también controlar un poquito, pues, el tema de la conducta, que es súper complicado, ¿no? Sobre todo, si tienen alguna pregunta adicional que le podamos colaborar. A mí me parece haber leído una en el chat que pregunta si el estado emocional tiene que ver con los tiempos de atención. Bueno, yo quería hacer como el comentario de cierre, ¿no? Realmente le presentamos dividido procesos cognitivos e emoción, cuando no es así. La emoción viene a ser parte de ese procesamiento cognitivo. El cerebro es un todo holístico, está al mismo tiempo funcionando. Entonces significa que todos estos procesos cognitivos que yo les dije van a estar modulados por procesos emocionales. Es decir, el cómo la calidad de esa atención y cómo se ejecuta, la calidad de esa posibilidad de memorización de la información, el desarrollo del pensamiento, todo va a estar modulado por procesos emocionales. Además de esto, voy a recalcar una idea final que dijo Mónica, pero que es importante que ellos expresen todo tipo de emoción. No hay emociones buenas ni malas, se las clasificamos en primarias y secundarias. Todas son positivas porque todas cumplen una y también para la adaptación al ambiente que nos rodea. El asco nos aleja de aquellos que no nos gusta, la ira nos hace reaccionar ante un peligro o algo que consideramos ofendoso para nosotros. Y una pregunta que me hace mucho cuando yo hago algunas exposiciones, sobre todo es, ¿y cómo controlo y que todos se sientan bien en mi aula? Yo les decía, ustedes no tienen que hacer que su niño se sienta bien. Eso es imposible, que usted en un grupo de 20 vaya a decir que todos estén emocionalmente felices o alegres. Realmente yo les decía, siempre esas emociones estén en un umbral adecuado, no va a interferir en lo que sería el aprendizaje. ¿Qué pasa? Que si el niño está muy triste, sí va a afectar, y si está muy contento, también va a afectar. ¿De acuerdo? Porque se van a estar guiando los recursos cognitivos a ese sentir del niño y no, por supuesto, hacia el objetivo del aprendizaje. Entonces no pasa nada que estén un poquito tristes, no pasa nada que estén un poquito con ira, no pasa nada, ¿de acuerdo? Siempre y cuando esté en un marco o un rango de aparente normalidad. Y además de esto, un último consejo, profe, antes de enseñar educación emocional a nuestros niños, aprendamos nosotros. Porque una gran realidad es que queremos que nuestros niños estén de buen ánimo cuando el profe que está delante no se siente de buen ánimo. Debemos entender que lo que pasa en este espacio es responsabilidad nuestra, y eso tiene una fundamentación también de neuroeducación, se llama neuronas espejos. No quisimos pues mencionar porque hay muchísimo tema de abordar en eso, pero el niño, así mismo como copia su conducta, también está copiando sus emociones. Entonces anotarán por ahí, de los que me están anotando, neuronas, espejos, voy a revisar y analicen la importancia que tiene, sobre todo para este tema de regulación emocional. Creo que estamos pasados en el tiempo, no sé si quieren seguir un ratito más, porque bueno, ya estamos al límite. Perdón, nos apasiona este tema. Sí, yo creo que rapidito, dice Valeria, ¿cómo influye el ambiente social en las emociones de los niños y cómo repercute su aprendizaje? Como nos contaba la profe Liana, es fundamental. Esto es un conjunto, es un elemento, no,
lo presentamos así de forma separada porque pues es un mecanismo didáctico, pero en realidad estamos hablando de un conjunto. Entonces, por supuesto, afecta un montón la forma como reconoce. Además, recuerden que las emociones, y aquí lo uno con la pregunta que hacen, que se mencionó que los niños aprenden observando, pero es que además las emociones son surgen biológicamente, entre otros elementos, como reacciones contextuales y dialógicas con el mundo. Entonces, es también donde empiecen a analizar una sugerencia que retomamos de Leona, trabajen lo de las neuronas espejo, es muy interesante y les permite comprender un poco más cómo es que ellos captan estas emociones, cómo se ve o se incide en ese comportamiento y en esa respuesta emocional que tiene el niño. Podríamos hablar un montón de esto, pero y buscar estrategias que tengan que ver con nuestra propia, fundamental, trabajar nuestra propia inteligencia emocional. Esto es lo más importante, lo que nosotros hagamos, lo que nosotros proyectemos en el aula es lo que más va a quedar en los niños. Después, con mucho gusto, Sonia está pidiendo una cosa del semáforo, después te lo mandamos. Señora. Sí, disculpen. Ya hemos llegado a la culminación. Sí, bueno, antes No sé si de tienen cerrar, algo más que decir, profes. Sí, una cuestión. El día de mañana les toca a ustedes, ¿ya? Y les dijimos que se fijaran si pues no participan todos, ¿no? El día de mañana, la idea es trabajar estas metodologías desde la neuroeducación. Es decir, le hemos estado hablando todos los días mucho de neuroeducación e incluso muchas cosas que ustedes ya conocían en su práctica pedagógica, pero que a lo mejor no le habían puesto el nombre. ¿Cuál sería la tarea o cuál sería, digamos, la actividad de mañana? Bueno, ustedes les invitamos a que antes de, bueno, de lo que sea el encuentro de mañana, van a buscar en esas planificaciones que ustedes ya tienen. La idea, reitero, no es que creen actividades, sino que busquen en aquellas que ya ustedes han elaborado, pero que puedan ahora enmarcarla en el contexto de neuroeducación. Digamos, yo he sido acompañante de prácticas, yo he visto muchas de esas actividades que diseñan, y han diseñado, yo he visto profes de inicial, se me ocurre, que estuvieron trabajando, que si sacar de la bacara, que estaba con agua, pelotas, ¿ya? Con los pies. ¿Ya? Pero sin embargo, esa actividad yo la complejizo y puedo pedir que saquen las pelotas grandes, ¿ya? Y ya estoy trabajando también pues percepción. Entonces la idea es que ustedes puedan reconocer en esas mismas actividades que eran, las diseñaron con una finalidad, a lo mejor no estrictamente de procesos cognitivos, pero que puedan reconocer y añadir como objetivo precisamente este nuevo conocimiento, esta nueva información que les hemos dado, y que mañana nos las presenten. Entonces se me ocurre que mañana yo voy a traer, perdón, tengo muchas cosas, tengo guaguas, pues yo voy a traer aquí y voy a decir, bueno, mi actividad se trata, más que todo voy a trabajar, se trata el supermercado, estoy inventando, el objetivo va a ser trabajar, bueno, el componente semántico del lenguaje, porque voy a trabajar nominación, ¿sí? Pero también voy a trabajar, se me ocurre, bueno, cuestiones perceptuales, ¿ya? Y traigo una actividad, bueno, voy a tener varias frutas y la idea es que cada uno vaya nominando, pero le puedo empezar a preguntar también cuáles son aquellas más grandes, cuáles son aquellas que cuando ha probado saben más dulces o más ácidas, y ya transformé esa actividad que ya yo había hecho inicialmente en función de estas nuevas temáticas que le hemos dado. La idea entonces, reitero, profes, es que mañana, voy a ver si me deja compartir mi pantalla, ustedes puedan presentar aquí lo que sería esta modificación de estas actividades. Eso sí les pedimos, no puede pasar de 5 minutos. Ya saben que esta presentación que yo les estoy mostrando, perdón, la vamos a subir al aula virtual, ¿de acuerdo? Para que tengan la oportunidad de revisarla. Entonces, reitero, busco mis actividades, voy a revisarlas, voy a ajustarla un poquito a lo que serían estas temáticas que hemos visto y voy a presentarla. Voy a presentarla mañana de forma oral, pero también la tengo que entregar. Aquí les dejamos un ejemplo de
desarrollar habilidades de lectoescritura, también la voy a entregar este formato, puede ser un PDF, a un Padlet que se va a activar el día de mañana porque ese sería su proyecto de cierre del taller, ¿de acuerdo? Pero ahí sí les pedimos que no sea solo una, sino que sea un mínimo de 3, pues para verificar precisamente el cumplimiento de ese aprendizaje. Bueno, para no robar más tiempo de este momento sincrónico, yo igual les compartiría esta presentación por vía WhatsApp y les mando un audio con ese. ¿De acuerdo? Pero reitero, mañana ustedes exponen, ¿sí? Así que estaremos escuchándolos, a ver qué se les ocurre. Un gusto y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, excelente. Gracias a todos. Gracias, compañeras, un tema súper interesante. Un abrazo a todas, muchas gracias. Gracias. Todavía no se retiren, por favor. Necesitamos comunicarles que el día de mañana será la clausura de este congreso a las 5:30 de la tarde. Ya les estaremos avisando con más detalle y se va a realizar por Facebook Live. Gracias. Excelente. Gracias. Excelente trabajo. Una buena tarde. Gracias, feliz tarde. Buenas tardes. Gracias, feliz tarde. Excelente trabajo. Gracias. Gracias, una linda tarde. Hasta mañana. Gracias. Gracias, bendiciones. Muchas gracias. Por todo. Gracias.